Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Este es el rumbo de la mañana. Gracias, muchísimas gracias por ser compañía fiel de este proyecto radial de 7 a 11 de la mañana con Fafa Taveras, Patricia Arache, Domingo Páez, Francis Jorge, un servidor Ricardo Nieves, Isidro Labur en los controles y Jessy Pérez, nuestra productora general. Saludo afectivo a los dominicanos de allá que tienen su corazón aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Cerramos la semana con la decisión del juez José Alejandro Vargas de decidir anular el archivo definitivo que había dictaminado el Ministerio Público en el caso de 8 de los encartados de Odebrecht. Esta decisión retrotrae el proceso frente a ellos a un archivo definitivo que era la fase anterior. Y por lo tanto, el argumento utilizado por el juez de la instrucción, José Alejandro Vargas, es que al no ser notificado en el plazo formal y mandado de ley a una parte interviniente, en este caso Manuel Jiménez, quien atacó mediante recursos con abogados constituidos el archivo, al no ser notificado a él de forma regular en el plazo establecido por la norma, el mismo se considera inválido o no existente. Al dejarlo en esta posición, José Alejandro Vargas lo que ha hecho es colocarlo en la situación de archivo provisional y por lo tanto el Ministerio Público vuelve a tener, como dice el dominicano, la pelota en su cancha. Esto implica que el Ministerio Público puede ordenar, reabrir, investigar, perseguir, documentar y también encartar, si considera de lugar, a las personas que habían sido favorecidas por esta decisión del órgano persecutor del delito en la República Dominicana, los fiscales. La discusión jurídica no se debe esperar. Hay quienes han objetado o de alguna manera criticado la decisión del juez y otros, la mayoría, considera que la decisión es pertinente en razón de que la decisión está basada en un elemento de formalidad sustancial que no se cumplió y que por lo tanto, al ser sometido nueva vez al justiprecio del juez de la garantía y tratándose del delito que se trata, vuelve a su estado anterior. Hay que destacar en nuestro orden continental, algunos países han asumido la corrupción como un delito de lesa humanidad. La corrupción como un delito que viola derechos humanos y fundamentales. La corrupción como un crimen capital o mayor en su género. Incluso algunos países se han ido más lejos, como Perú y Chile, por ejemplo, y han establecido el delito de corrupción. No prevaricación, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, no. Corrupción como delito, así, tipológicamente hablando. Y por lo tanto, han establecido la tipología corrupción activa y corrupción pasiva, cuando agentes, órganos y personas que en función pública utilizan el cargo para beneficiarse económicamente y obtener beneficios pecuniarios por su posición o rol en la administración pública cometen actos de corrupción. Así lo establecía, si mal no recuerdo, el artículo 328 del Código Penal brasileño. Y es una de las causantes por las cuales fue condenado el expresidente Ignacio Lula da Silva. Fue acusado de corrupción pasiva. No lo cometió como tal, pero pudo haber actuado de otra forma y no lo hizo, permitiendo que ocurriera. Y en ese caso, el grado que le aplicó la justicia de allí fue la corrupción pasiva. Es decir, no eres el ente activo que ha provocado el hecho como tal, pero por el rol que tú tienes y la posición de garante que te da el pueblo como presidente de la nación, estás en la obligación de velar y cuidar el patrimonio público más que cualquier otro. Y pudiste haberlo hecho,
y no lo hiciste, siendo tú la persona más informada, siendo tú el ciudadano de mayor envergadura en materia de información y siendo tú el que más debe de velar por el cumplimiento de la Constitución republicana. Y por eso, de forma derivada, en un caso sumamente, se puede decir, atípico para el mundo del derecho latinoamericano, es condenado Ignacio Lula da Silva. Con esto hago un parangón símil o aproximación de los giros que está dando el derecho público en la administración del Estado y sobre todo frente al delito lacerante y canceroso de la corrupción. La misma Constitución de la República Dominicana en su artículo 146, parte infine, sostiene proscripción de la corrupción. Y al enunciar proscripción de la corrupción está como mandando incluso al legislador a que construya el delito de corrupción. Pero no se atrevieron a meter el delito de corrupción. Claro está, nuestros legisladores no tienen la vocación para hacer una interpretación o exégesis de ese nivel. No están con la decisión, pudiéramos decir, ética y el compromiso humano y ciudadano de concebir la corrupción como un tipo penal, así como el homicidio, el robo o la estafa, para citar un caso. No, lo remiten a otra tipología dispersa y hablan de prevaricación, de enriquecimiento ilícito, de concusión, de cohecho, de soborno, etcétera. Y de esa manera dispersan en el Código Penal una conducta criminal que hace más daño que las bombas y las balas, la corrupción administrativa. ¿Tiene el legislador dominicano la suficiente exégesis, la hermenéutica jurídica suficiente para hacerlo? Probablemente sí, pero no tiene la voluntad. Ni la clase política tampoco, de cualquier color. Por eso nos ha dado tanta brega afrontar y enfrentar el cáncer lacerante de la corrupción, reitero. De cualquier manera, cada día en la administración pública, en el derecho público y en la sociedad en sentido general, el problema, dilema y trato a la corrupción gana espacio, porque la gente se hace más consciente, más demandante, y también la sociedad adquiere ribetes cada vez mayores de enfrentar y de decidir con respecto a sus recursos públicos, que sabe que son suyos y que sabe que son escamoteados de forma impune. Por eso la República Dominicana está viviendo un pequeño amago, una breve iluminación, una pequeña antorcha. En nuestro país hay un despegue inicial, pudiéramos decir una crisálida jurídica y judicial con respecto a la corrupción. Y eso solo puede lograrse cuando el órgano público, instituto llamado Ministerio Público, tiene las manos un poco sueltas o sueltas. Eso que llamamos autonomía del órgano de poder del Estado en la administración de justicia. Ese órgano se llama Ministerio Público. Si usted le da soltura al Ministerio Público para que actúe, tiene poder para intervenir, disuade con sus actuaciones y manda el mensaje inequívoco de que nadie está por encima de la ley y que tiene los ojos puestos en las manos y en los bolsillos de aquellos que llegan al Estado a defraudar las cuentas públicas y a frustrar las aspiraciones ciudadanas. Por eso es tan importante que haya un procurador independiente. Por eso tiene tanto valor y relevancia que no se vuelva atrás en ese sentido. ¿Por qué? Porque es el inicio de un proceso, de una alta y larga escalera que le va a permitir a la justicia punitiva, penal, quiero decir, actuar sin miramientos y sin colores al momento de justipreciar los hechos de los hombres públicos que bregan con dinero ajeno, quiero decir, con dinero del pueblo. Eso tiene un gran valor, lo hemos defendido todos siempre y nos han escuchado ustedes decir que ha sido uno de los pasos más trascendentes en la batalla, incluso a favor de la prevención de los hechos ilícitos que se cometen impunemente con el dinero de un pueblo pobre. Claro que tiene valor,
pero se necesita afianzar las bases de sustento y amparar al Ministerio Público con todo el respaldo moral y social que requiere una sociedad que ha tenido décadas, ¿por qué no siglos de impunidad, enriquecimiento ilícito sin justificación y fortunas inmensas sin actas de nacimiento? Verdaderos ladrones van al Estado a robarle el sueño y la esperanza a los niños y a las niñas de este país. Es por eso que lastima, es por eso que hiere, es por eso que hace daño a la corrupción, porque es un robo directo a la forma material y espiritual de la vida del pueblo. Y es por eso que la gente apoya las decisiones que se toman en ese sentido. En una encuesta reciente que vimos nosotros, que nos presentó un empresario en un encuentro muy privado, más del 50% de la gente, cuando le preguntan qué espera todavía del gobierno, y la gente lo que dice es justicia. Justicia. Porque la idea de justicia contra la impunidad y la corrupción llegó para quedarse y se asentó en la conciencia y en el corazón de la gente. Y decía yo hace solo minutos que hay personas que no han entendido ese destello ligero de luz en la conciencia dominicana, que la gente no está dispuesto a dejarse robar y estafar por aquellos a los que le paga para que lo administren, no para que les roben. Por eso hay que aplaudir las decisiones en ese sentido. No porque sea de un color o de otro o porque haya deseo de venganza. No, es también una forma de ordenar el porvenir. Porque justicia es ordenar el porvenir. Decía Ripert y Planiol en la histórica Francia. Es ordenar el porvenir y es decirle a los que vienen, para ti también está el peso de la justicia. En ese sentido, mezclo este comentario de la decisión de anular el archivo definitivo y revertirlo hacia el archivo provisional. La discusión habrá de darse en el ámbito filosófico y jurídico y de derecho, pero está tomada la decisión y ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público, reitero. Esta decisión concatenada a la contratación de un equipo de juristas experimentados, formados y expertos en diferentes áreas, contribuye a crear el clima de mínima fe, y hablo de mínima fe, porque así son los inicios, como un grano de mostaza, dice la Biblia. Mínima fe en el porvenir, porque esos juristas van a trabajar como auxiliares del Ministerio Público, porque se van a prevaler de expertos y de peritos, porque son expertos en las áreas financieras y van a perseguir el dinero más que la cárcel y la prisión, que es la misión esencial del Ministerio Público. Los juristas contratados, 6 en inicio, tendrán la misión de auxiliar, de contribuir y de coadyuvar a la investigación financiera, las transacciones, la movilidad del dinero, los datos, las datas, las cuentas, los correos, los bancos, en fin, toda la movilidad que en el campo probático, y cuando hablo de probático quiero decir del mundo de las pruebas, sobre todo en este mundo telemático de la red, ellos van a rastrear y tendrán la oportunidad de dedicarse exclusivamente a buscar las actividades económicas y financieras de los supuestos ladrones del dinero público. En ese sentido, es muy importante reconocer también que ellos se comprometieron a trabajar y que sus pagos vendrían del mismo dinero recuperado. Eso también le da un toque y es una señal de buena fe y que no es un acto puramente mercurial. No tendrán pagos directos, sino de aquellos que recuperen. Lo cual indica que el enfoque debe de estar centrado en perseguir para devolver el dinero al pueblo y también para ellos recibir sus emolumentos de lo que puedan recuperar. Es una buena decisión y es una excelente forma de contratación. En cuanto a las decisiones
que se esperan respecto al caso de Odebrecht. Me refiero no al 2.0, sino al Odebrecht 1, es decir, el que se está conociendo a fondo. Vemos vericuetos y discusiones que incluso se trasladan a la esfera del derecho y la academia. Valen esas declaraciones y testimonios de los hombres claves de Odebrecht para imputar, encausar y atribuírsele a los dominicanos. Eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Lo único que voy a decir es que desde el artículo 166 en adelante del Código Procesal Penal, nuestra legislación establece la legalidad de la prueba y la libertad probatoria. Aquí no hay prueba tasada, quiere decir tachada de, o no admitida por, a menos que no sea una prueba ilícita u obtenida de forma espuria, vale decir, ilegítima. Por lo tanto, el peso de esas declaraciones concatenado con la admisión en el acuerdo va muy a contracorriente de los involucrados, va muy a su contraria y muy en favor del Ministerio Público. Ayer también se suscitó en el Consejo Nacional de la Magistratura, en una de las sesiones de los aspirantes al Tribunal Constitucional, a llenar una de las 4 vacantes que quedarán en el Tribunal Constitucional, una interesante discusión que tiene un carácter ético, jurídico y filosófico. ¿Es la mentira un derecho? ¿Se puede admitir el derecho a mentir? ¿Puede mentir, en este caso, alguien para defenderse en justicia? Interesante discusión que puede verse de diferentes aristas. Mentir no es un derecho, es una argucia, es una estratagema. Es incluso una destreza impúdica o amoral. Puede utilizarla el imputado, el encartado, el señalado de un hecho, puede utilizarla en su favor y debe de demostrar el órgano representante de la sociedad y la persecución debe demostrar que es mentira. Ahora bien, si esa mentira se convierte en un óbice, obstáculo, obstrucción o elemento que pueda denaturalizar el origen y la naturaleza de un crimen de forma premeditada y concebida, como el hecho de mentir con dominio para que no se llegue a la verdad del hecho, entonces ya la valoración es otra. Digo de forma sencilla, ¿puedo yo mentir para defenderme? Sí. ¿Puedo yo mentir para que no se me impute un hecho? Sí, puedo hacerlo. No es un derecho que yo tengo consagrado como una prestación positiva en una norma, en una ley, en la Constitución. Pero es un escarceo y una habilidad que como ser humano no me está vedado a utilizar como instrumento. Ahora bien, yo puedo mentir que el color de mi camisa era marrón el día del hecho, pero en el video se ve que era azul. El Ministerio Público tiene que demostrar que era azul, mientras yo sostengo que era marrón. Mi mentira es una mentira defensiva. Mi mentira es una mentira que compagina con mi derecho a defenderme. Pero yo no puedo mentir cuando, por ejemplo, una vida ha sido quitada, un niño ha sido maltratado, violado, yo lo vi, yo tengo los elementos y luego lo distorsiono en favor del imputado. Ahí ya no es una mentira, es una complicidad. Por eso el trato es distinto en las diferentes esferas. Al fin y al cabo, como diría Schopenhauer, la mentira es humana y la única verdad es la verdad animal. Es decir, que nosotros somos mentirosos por naturaleza. Interesante discusión para otros fines y para otras metas. Al final, decir al respecto como una forma de contribuir. La verdad, en griego,
que inventaron desde el punto de vista filosófico este protoconcepto. La verdad es aquello que está oculto. Y por eso en griego la verdad es aletheia, que significa lo que está oculto. Y la verdad es aletheia porque hay que desocultar aquello que no se ve o se conoce. De modo que la verdad es desocultar lo que escondido en los recónditos lugares, incluso de la mente, puede estar. Dicho de forma sencilla, la verdad se desoculta y se saca a la luz y se hace evidente, perceptible y medible por nosotros. La mentira siempre permanece en la sombra, la oscuridad y los recónditos espacios de la negación, de lo cierto. Isidro,